El protagonista, en su dulce inocencia, creía que cuando el amor es verdadero, las etiquetas raras salen sobrando. No importaba nada más, solo esa promesa entre dos almas gemelas de protegerse mutuamente, jurando cuidarse las espaldas sin importar qué tormenta les lanzara la vida. El personaje principal pensó que, tras esos votos, ningún desastre podría perturbar su paz mental. Pero, sorpresa, Eleanor, nuestro bello MC, descubrió a un grupo de inútiles ignorando su deber de vigilar el ala de Fenrir en pleno celo, dejando pasar un carruaje sospechoso, como si nada. El líder de ese grupito hizo una reverencia falsa ante el conde Eleanor, diciendo que era un gran honor verlo ahí. Eleanor, indignado, le recordó que ya no era un simple conde, sino un miembro oficial de la familia ducal. Luego, Eleanor intentó averiguar quién demonios era este tipo para salir tan campante del anexo, un lugar que debería estar sellado a cal y canto. El interlocutor se inclinó aún más, ofreciendo 1000 disculpas vacías. Y ahí soltó la bomba. Le informó a Eleanor que él era uno de los encargados, por orden del duque, de suministrar un omega. Una sonrisita burlona se dibujó en el rostro de este sujeto, como si disfrutara darle la puñalada trapera a Eleanor. Además, tuvo el descaro de decir que todo el mundo lo sabía, pero casualmente el mensaje para nuestro héroe se retrasó a propósito. Eleanor quedó en shock total, preguntando qué significaba esta locura, pero en lugar de armar un escándalo ahí mismo, se tragó su orgullo y se retiró a su oficina, preguntándose por qué conspiraban para alejarlo del anexo del duque. El joven estaba que echaba humo. Alguien estaba entregando un omega a Fenrir a sus espaldas y él ni enterado. Eleanor maldijo por lo bajo, dándose cuenta de que, desde el principio, nunca lo vieron como un digno miembro de la familia, sino como un perro sarnoso. La ofensa le caló hondo y temblaba de pura indignación. Luego, Eleanor pensó que tal vez debería aprovechar el caos para actuar, especialmente ahora que Fenrir estaba tan perdido que no distinguía el cielo de la tierra. La rabia lo consumía al ver que estos sirvientes creían que ser fieles significaba ir en contra de su voluntad. Eleanor estaba furioso y empezó a destruir todo lo que encontraba. ¡Pum! En su furia, hasta un inocente jarrón con flores salió volando por los aires. En ese instante crítico, apareció el fiel caballero de Eleanor para detener la masacre. El caballero frenó a Eleanor suplicándole calma, advirtiéndole que podría lastimarse sus preciosas manos. El joven insistió en que sería un sirviente aún más inútil que todos los demás juntos si no lograba proteger a nuestro héroe. Este leal caballero se llamaba Sion. Eleanor, desesperado, le preguntó qué hacer. El miedo lo carcomía. ¿Y si Fenrir se interesaba demasiado en uno de esos omegas ofrecidos? Peor aún, a Eleanor le aterraba la idea de que Fenrir pudiera tener hijos con otro. Sion sonrió, tratando de calmar las aguas, asegurando que conocía a Fenrir y que jamás sería tan imprudente con los sentimientos de su amo. El caballero dijo que llamaría a una sirvienta para que limpiara el desastre. Sion, todo un encanto, también se ofreció a traer un ramo nuevo para el jarrón roto. Eleanor se quedó solo de nuevo, pero las palabras de su asistente no sirvieron de consuelo. Se sentó, torturado por pensamientos oscuros. Al mismo tiempo, escuchaba a los sirvientes cuchicheando tras la puerta sobre el alboroto en la finca, preguntándose quién se atrevía a comportarse así. De repente, las puertas se abrieron de golpe y Fenrir irrumpió en la habitación como un huracán. El joven estaba llorando a mares y le rogó a Eleanor que lo escuchara. Nuestro héroe se levantó de un salto, totalmente desconcertado, sin saber cómo reaccionar ante tal escena. Fenrir cayó de rodillas frente a Eleanor, sollozando sin control. Pedía perdón por su comportamiento y suplicaba piedad como si su vida dependiera de ello. El moreno declaró de inmediato que él jamás había dado su consentimiento para tal locura. Eleanor se mantuvo en un silencio sepulcral. Entonces Fenrir añadió que nada de esto fue su voluntad. El moreno le explicó a Eleanor que el médico le trajo un omega a propósito para aliviar su condición, pero él rechazó esa ayuda tajantemente. El moreno seguía llorando y suplicando perdón, y Eleanor, con su corazón de pollo, no tuvo más opción que perdonarlo una y otra vez, pensando que si su amor era real, detalles como esas afiliaciones atípicas no deberían importar. Estando cerca de este hombre solo de nombre, Eleanor sufría este terrible calvario impuesto a la fuerza, sintiéndose peor que cuando era un simple conde.
Justo al día siguiente, el duque mayor habló con nuestros héroes e informó a Eleanor que mañana, en las cámaras de Fenrir, prepararían un nido para el Omega. Luego se enteró de que Fenrir tendría que quedarse con esa Omega hasta que ella diera a luz, alegando que para el nacimiento de niños sanos, el Omega y el feto necesitaban las feromonas del alfa. Añadió, con total frialdad, que Eleanor debía entender la situación. Por supuesto, nuestro héroe intentó indignarse, pero solo recibió un argumento aún más contundente por parte del duque. Sus palabras fueron frías como el hielo. La infertilidad era un muro entre ambos, por lo que, según él, separarse era la única salida. Luego, soltó la bomba. No importaba si el niño era ilegítimo, lo vital era que la familia tuviera un heredero en sus brazos, un pequeño por cuyas venas corriera la sangre de Fenrir. El duque insinuó que, si Eleanor realmente valoraba el honor de la familia, debería, en cambio, arrodillarse y agradecer a ese Omega, el Salvador que daría continuidad a su sagrado linaje. Al final, Eleanor no tuvo más opción que aceptar su derrota. El duque, con falsa compasión, se disculpó diciendo que hubiese deseado un destino diferente para ambos. Esas palabras se clavaron como espinas en la memoria de Eleanor por mucho tiempo. Le recordó que, como hijo menor del conde Libear, era astuto y popular en la sociedad. Elogió su destreza y gran versatilidad en todos sus talentos, pero el estigma pesaba más. Había nacido Beta. Eleanor fingió estar bien por fuera, pero en su alma, una tormenta de pensamientos lo destrozaba. ¿Cómo habían llegado a este abismo cuando antes su felicidad parecía inquebrantable? Eleanor creyó ingenuamente que su origen jamás sería un obstáculo. Nunca dudó de su lugar al lado de Fenrir a pesar de ser un Beta. Sin embargo, esa simple característica biológica se convirtió en el objeto de su más profundo autodesprecio. Si ya había un Omega digno de estar junto a Fenrir, ¿qué sentido tenía su existencia en esa mansión siendo un inútil Beta? La desesperación guió sus pasos hasta el techo de la residencia. Allí, nuestro protagonista subió al borde del abismo. Sobre el parapeto, las crueles voces de la sociedad tenían razón. Eleanor concluyó que, si el destino lo hubiera hecho nacer Omega, no habría sufrido este calvario. Su último pensamiento fue claro: era mejor cortar todo lazo con esa familia, y sobre todo con Fenrir. Así terminó la trágica existencia de nuestro Beta. Pero los hilos del destino son caprichosos, y le otorgaron una segunda oportunidad de vida. Al recobrar la conciencia, la imponente figura de Fenrir estaba justo frente a sus ojos, intentando averiguar por qué estaba tan pálido como un fantasma. Nuestro protagonista, aterrorizado, retrocedió de golpe, lo que desconcertó a Fenrir, quien no entendía ese miedo en su mirada. El pelinegro parecía ver a un monstruo, no a su prometido. Reaccionaba como si estuviera ante un completo desconocido. Eleanor, aturdido, intentaba procesar el caos en su mente. ¿Por qué sentía que el tiempo había retrocedido? Nuestro héroe comenzó a reflexionar. Si lo que estaba ocurriendo no era un sueño ni una alucinación de la muerte, entonces habían regresado al pasado. Eleanor, con la mente clara, decidió aprovechar este milagro. Le dijo al duque, con voz firme, que era mejor cancelar cualquier compromiso entre ellos. No habría contratos ni acuerdos. Nuestro héroe declaró resueltamente que era lo mejor para ambos y añadió que ya no lo deseaba. Fenrir, totalmente confundido, exigió saber qué había cambiado tan repentinamente en el corazón de nuestro héroe. El pelinegro preguntó con urgencia si había cometido algún error durante los preparativos de la ceremonia de firma. Eleanor negó suavemente. Fenrir no había hecho nada malo. Aún, no podía culparlo por pecados que todavía no cometía. Sabía que Fenrir siempre sacrificaba su orgullo de alfa y su posición de duque por él, pero al mismo tiempo, para salvar al menos el recuerdo de su amistad, debían terminar con esta farsa romántica aquí y ahora. Eleanor mintió, diciendo que lo había meditado mucho y que su cercanía ya no era una buena idea para ninguno de los dos. La alarma se encendió en los ojos de Fenrir, quien intentó interrogar desesperadamente a nuestro protagonista. ¿Qué le pasaba y qué importaban el rango o el origen? Eleanor, estallando, gritó que había barreras imposibles de romper, con simples ideales de vida, insistiendo en que la naturaleza tenía un plan original. Cada uno debía estar, con los de su propia casta. La furia comenzó a hervir en Fenrir, quien atrapó a nuestro héroe por la mano, exigiendo una explicación real. Estaba indignado y no pensaba aceptar esas excusas absurdas que Eleanor le ofrecía.
Fenrir respiró hondo, intentando calmarse, y preguntó, ¿qué está pasando realmente? Y entonces sucedió. Un aroma dulce golpeó sus sentidos, dejándolo congelado. La concentración de feromonas se disparó violentamente, y Fenrir murmuró que eso era imposible, creyendo que era algún tipo de trampa. El duque miró a Eleanor con incredulidad. ¿Cómo diablos un beta podía, de la nada, desprender ese aroma embriagador? Ahora era nuestro héroe quien entraba en pánico. Preguntando a un Fenrir intoxicado de qué feromonas estaba hablando, Fenrir luchaba por mantener la cordura ante esa anomalía biológica que le hacía perder el control de sus instintos. Al mismo tiempo, sentía claramente esa fragancia que derretía su racionalidad. El duque llegó a una sola conclusión lógica. Su enfermedad finalmente lo había vuelto loco. Mientras tanto, nuestro héroe se preguntaba mentalmente por qué de repente comenzaba a liberar y percibir feromonas, siendo un beta. Tras el incidente, el caos estalló en la mansión. Los parientes de Eleanor acusaban a Fenrir de criminal por atreverse a profanar a un simple beta durante su delirio. Mientras Eleanor disfrutaba de un sueño profundo y reparador, las voces de sus padres se filtraron en su descanso, discutiendo sin piedad sobre la crisis actual. Decían que, al no haber firma en el contrato, anular el acuerdo anterior sería pan comido, pero sus parientes no pensaban quedarse de brazos cruzados. Nuestro protagonista, astuto como siempre, fingió seguir dormido para pescar información y entender qué demonios estaba pasando a su alrededor. De pronto, un aroma embriagador invadió sus sentidos. ¿De quién era esa fragancia celestial? Sin pensarlo, su cuerpo buscó a Sion, la fuente de aquel dulce olor. El caballero cayó de rodillas al instante, preguntando con voz temblorosa si su señor había recuperado la conciencia. ¡Qué devoción tan dramática! Los padres no le dieron respiro y bombardearon al pobre Eleanor con un interrogatorio, desesperados por saber si su niño estaba bien. ¿Los reconocía? ¿Veía borroso? ¿Le dolía algo? Abrumado, nuestro héroe decidió que la mejor estrategia era hacerse el dormido otra vez, dejando claro que no quería hablar con nadie. Sion, siempre leal, intervino pidiendo a la familia que se calmara un poco por el bien del paciente, alegando que el joven amo necesitaba silencio absoluto. Sus padres seguían angustiados, pero entonces la voz de la razón, el médico, se hizo escuchar. Aseguró que, al haber despertado, el peligro había pasado, confirmando que lo único que el paciente necesitaba ahora era un descanso profundo. Sion miró a Eleanor con intensidad y preguntó si deseaba que se quedara a su lado. Nuestro protagonista se tomó un momento para procesarlo y le preguntó por qué haría eso. Sion, con total sinceridad, le confesó que el señor le estaba apretando la mano con tanta fuerza que no tuvo opción, que debía quedarse ahí. Eleanor retiró su mano como si quemara, preguntándose internamente cuánto tiempo había estado aferrado a él. El caballero hizo una reverencia solemne y le pidió que no se preocupara. Sion declaró que esta vez no se apartaría ni un milímetro de su lado. Prometió protegerlo a costa de su propia vida para evitar cualquier desgracia. Eleanor, conmovido, le agradeció a su fiel asistente, dibujando una radiante sonrisa en su rostro. El caballero añadió que, si lo necesitaba, bastaba con llamarlo para cualquier cosa, sin dudarlo. Le pidió que se relajara y salió. Al quedarse a solas con el médico, la máscara de Eleanor cayó, mostrando una profunda desesperación. El hombre preguntó qué le ocurría para verse tan mal. Nuestro héroe, con voz grave, exigió que le realizaran una prueba más. Quería confirmar su género secundario. El sanador no perdió tiempo y tras el análisis soltó la bomba. El joven amo era un omega. Añadió que, aunque los resultados mostraban rasgos recesivos, no había lugar a dudas. Su naturaleza de omega era innegable. Para Eleanor, esto no fue una sorpresa. El médico explicó que, a veces, los betas despiertan rasgos omega bajo ciertas condiciones extremas, especialmente debido a la conexión con un alfa durante un periodo de malestar. Luego advirtió que si hubieran dejado pasar el momento justo de la manifestación, la probabilidad habría sido nula. Eleanor lo interrumpió, suplicándole con la mirada que guardara silencio, sobre el hecho de que se había transformado en omega. El doctor aceptó su discreción. Nuestro héroe reflexionaba sobre aquel aroma que emanaba de Fenrir. Era como una feromona potente. No entendía por qué le pasaba esto, pero estaba seguro de que todos saltarían de alegría. Al enterarse de que ahora pertenecía al bando de los omegas, Eleanor repasó las palabras del médico y llegó a una triste conclusión.
En el fondo, su situación no cambiaba mucho. El hecho de ser un omega recesivo, a sus ojos, era equivalente a haber sido un beta inútil anteriormente. El médico, sin embargo, le advirtió sobre las consecuencias de un despertar tardío. Cuando alguien adquiere características omega con retraso, despierta con una sed de feromonas alfa mucho más voraz de lo normal. Eleanor descubrió que su cuerpo amplificaba instintivamente la reacción ante los alfas para forzar la interacción lo antes posible. Así que, quiera o no, sentirá una necesidad constante de tener a un alfa cerca para calmarse, sin importar si es un sirviente o un amigo íntimo. Nuestro héroe gritó que jamás había escuchado tal locura. El hombre respondió que, claro, todo esto se mantendría en el más estricto secreto, dudando que Fenrir sospechara algo. El sanador señaló un detalle clave: el hecho de que, al abrir los ojos, Eleanor estuviera apretando con fuerza la mano de su leal sirviente, quien era un alfa de nacimiento. Lo hizo puramente por la necesidad biológica de tener a uno de su clase cerca. Poco después, nuestro héroe y su sirviente se dirigieron a un lugar misterioso. Sion, intrigado, intentó averiguar el destino. Preguntando si era necesario ir disfrazados, nuestro héroe le hizo un gesto tajante para que bajara la voz y luego le recordó que había pedido 0 preguntas. Sion, preocupado, recalcó que habían entrado en una zona realmente peligrosa. Eleanor murmuró entre dientes que en su estado actual, él mismo era un peligro incluso para su asistente. Sion escuchó el susurro y pidió una explicación. Nuestro héroe guardó silencio, tragándose la verdad. Pensaba que el sanador tenía razón. Su cuerpo ya no le obedecía. Si esto seguía así, honestamente. No respondía de sí mismo, pues estaba al borde de abalanzarse sobre el primer alfa que se cruzara en su camino. Finalmente, llegaron a su destino y nuestro héroe decidió entrar solo, dejando el miedo atrás. Sion avisó que montaría guardia en la entrada. Ya adentro, Eleanor se encontró cara a cara con alguien que ya conocía. Saludó al querido maestro y preguntó burlón si le daba miedo estar ahí. Como siempre, ese tipo soltaba una sonrisa engreída con cada palabra. Sin esperar respuesta, el dueño del lugar le soltó al invitado que personas, bestias y representantes de todas las razas, así como joyas preciosas e información secreta. Aquí todo estaba a la venta. Luego, la curiosidad lo invadió. ¿Qué asunto? ¿Había arrastrado a alguien como él a este antro de mala muerte, donde solo importa lo que genera ganancias? Aquel hombre era Gray, el infame gerente del mercado negro. Eleanor lo recordaba perfectamente de la última vez, cuando este sujeto entregó un omega para el duque Fenrir. Nuestro protagonista jamás imaginó que un día él mismo tendría que rebajarse a visitar a alguien de esa calaña para pedirle un favor. Eleanor se quitó la capucha, comentando con frialdad sobre la agudeza visual de su anfitrión al reconocerlo. Al mismo tiempo, nuestro conde desafió a Gray preguntando si eso era una muestra de la famosa red de información que poseían. El hombre, con una sonrisa ladina, respondió que los detalles sobraban en ese instante. Lo único relevante era el deseo del conde, ya que no había dudado en pisar un lugar tan miserable. Gray cuestionó con burla si se equivocaba, enfatizando después que era todo oídos para su distinguido invitado. Nuestro héroe soltó la orden, necesitaba un alfa que fuera fuerte, resistente físicamente y sobre todo obediente. La curiosidad de Gray se disparó. ¿Acaso el duque Fenrir trataba tan mal a nuestro héroe? ¿Qué debía buscar consuelo en otros lados? Eleanor, indignado, estalló preguntándole quién se creía que era para hablar así. Pero nuestro héroe se contuvo. No podía perder la compostura ni distraerse del objetivo principal de su visita. Eleanor le recordó al mercader que, según los rumores, en ese lugar cualquier deseo se cumplía por el precio justo. Gray confirmó que así era, pero señaló que antes debía verificar un pequeño detalle, acercándose peligrosamente a nuestro protagonista. Eleanor se puso nervioso, exigiendo saber qué tramaba y qué era exactamente lo que tenía en mente. Gray respondió con suavidad que, dado que sus tratos eran negocios basados en la confianza, debía conocer la verdadera naturaleza de su cliente. Fue entonces cuando el mercader le explicó que necesitaba corroborar el rumor, que Eleanor, anteriormente un beta, había despertado ahora como un omega. Gray liberó sus feromonas de golpe, esperando que surtieran efecto en Eleanor. Nuestro héroe, agitado, intentó descubrir cómo había averiguado su secreto. El mercader respondió con sarcasmo:
¿No había dicho ya que ellos comerciaban con absolutamente todo lo que diera dinero? Como Eleanor tardaba demasiado, Sion comenzó a preocuparse y golpeó la puerta llamando a su señor con insistencia. Nuestro héroe, en medio del caos, había olvidado por completo que su fiel caballero lo esperaba afuera. Mientras Gray analizaba por qué le aterraba tanto la entrada de su sirviente, Sion no dudó más, abrió la puerta de golpe y exigió saber dónde estaba su amo. Sion percibió el dulce aroma de un omega y frunció el ceño, preguntándole al dueño de ese antro dónde había escondido a su señor. Gray respondió con calma que no lo había escondido, sugiriendo que probablemente estaba muy ocupado probando la mercancía que había encargado. Justo en ese instante, nuestro héroe se preguntó con angustia si Sion había notado algo extraño en el ambiente. Mientras tanto, Gray cuestionó al caballero. ¿Realmente iba a irrumpir y arruinarle un asunto tan importante a su amo? Sion le replicó ferozmente. ¿Acaso intentaba retenerlo ahí mientras algo terrible le ocurría a su señor? Gray contestó que solo intentaba brindar un servicio, recalcando que Sion, como un perro faldero, había entregado su vida a un amo, que no le daba nada a cambio. Sion desenvainó su espada y la puso en la garganta del mercader, expresando su furia. ¿Cómo alguien de su calaña se atrevía a pronunciar palabras tan insolentes sobre su maestro? Pero al instante, el caballero sintió un mareo repentino, pues la concentración de feromonas en la habitación se había disparado peligrosamente. Gray se dirigió a Sion, diciéndole que no se preocupara por su estado. Allí no había veneno, así que no le sucedería nada fatal. Entonces el mercader le soltó la verdad al caballero. Su amo le había ordenado conseguirle un alfa y procedió a citar las palabras exactas de Eleanor. Sion, incrédulo, le preguntó a Gray si realmente creía que alguien tragaría esa ridícula mentira. Tiempo después, hubo una reunión de emergencia en la mansión del conde. Se congregaron todos los alfas que tuvieron contacto con Eleanor y el médico soltó la noticia. Uno de ellos sería padre, pero añadió el problema. Era imposible saber quién era el responsable, pues no existía un método científico para averiguarlo. Algunos de los presentes mencionaron haber oído que la magia podía realizar tal prueba de paternidad. El doctor admitió que era posible, pero sugirió que sería mejor extraer el feto y hacerlo a la antigua usanza. Los hombres, horrorizados, se negaron a escuchar detalles y le rogaron que se callara. Fenrir intervino, argumentando que lo sensato era dejar las cosas como estaban, pues no debían exponer a la madre ni al niño a un peligro innecesario. Gray sugirió entonces una prueba de feromonas. El médico replicó que era imposible, ya que, al no haber resistencia, las feromonas de los 3 alfas se habían mezclado, haciendo inútil ese método. El hombre concluyó con gravedad. Lo vital ahora es que el bebé necesita las feromonas del padre, y deben hacerlas reaccionar de inmediato. Sin rodeos, el médico dictó su sentencia, dado que Eleanor reacciona con calma ante las feromonas de todos los alfas presentes, no hay peligro de rechazo alguno. Nuestro héroe, indignado, exclamó que este lío necesitaba una solución drástica e inmediata. El doctor, harto de tanto drama juvenil, le suplicó que no obligaran a un pobre anciano a discutir temas tan incómodos. Acto seguido, se levantó dignamente y marchó hacia la salida, lanzando la bomba de que ya eran bastante grandecitos para resolver sus problemas, de alcoba sin árbitros externos. Fenrir tomó la palabra, respaldando al viejo galeno. Argumentó que, como lo que enfrenta a Eleanor es un misterio médico, lo más sensato es que todo ocurra bajo su estricta y celosa supervisión. Gray sonrió con esa astucia de zorro, señalando la ironía. Esas palabras venían de quien menos control tiene sobre sus instintos. El mercader encaró al duque con una pregunta letal. ¿Acaso tenía intenciones de dañar al Omega, que lleva en su vientre un posible heredero? Cian, siempre el caballero, rogó bajar el volumen, recordándoles que estaban poniendo al señor Eleanor en una situación terrible. Nuestro protagonista captó la indirecta y cuestionó a los 3 alfas si realmente les parecía bien este caos. Fenrir aseguró que era el único camino, predicando que un hijo siempre es un regalo divino, y recalcó que, gracias a este milagro, su fracturada amistad podría renacer. Jan intervino para frenar sus fantasías, recordándole que la identidad del padre seguía siendo un enigma. Además, le pidió a Fenrir que se guardara esos comentarios, que solo incomodaban a su lord. El duque, visiblemente nervioso, se recompuso para afirmar que no le sorprendía nada de esto.
Luego gritó que era evidente desde el primer encuentro. El duque suspiraba por nuestro héroe y jamás por Toral Asinaba. Le quitó los ojos de encima al conde. Grey, oportunista como siempre, aprovechó el descuido para jalar a Eleanor hacia sus brazos, sugiriendo que los otros dos sobraban y que ellos podrían charlar a solas. Entonces, Grey dejó helados a todos con su ambición. Confesó que espera total y absolutamente que su hijo nazca para ser el heredero de su imperio del mercado negro. Fenrir se apresuró a rugir que era obvio que él era el padre legítimo. El duque no concebía en su mente otra posibilidad, pero Grey reprochó la estrechez mental de Fenrir, subrayando con malicia que la ruleta del destino giraba para los tres. Sian, con el corazón en la mano, confesó que ser el padre sería su felicidad suprema. El caballero juró proteger a esa criatura incluso al costo de su propia vida. Grey comentó que, a juzgar por tal devoción, el niño tendría un respaldo paterno, inquebrantable. Fenrir, echando humo de nuevo, murmuró que si no fuera por esta situación tan delicada, ya habría sacado a esos dos a escobazos limpios. Eleanor suplicó piedad, alegando que la habitación era una bomba de feromonas, que lo estaba empujando al celo y al malestar. Y todavía tuvieron el descaro de llamarlo caprichoso. Ahora daremos un salto a un día especial en la vida de este cuarteto, el día de San Valentín. Vemos a Grey colándose a medianoche para felicitar a Eleanor. Fenrir lo interceptó al instante, gritando que ese día le tocaba a él hacer guardia. Grey, sin inmutarse, respondió que eso no les impedía celebrar el amor juntos. El duque rechazó categóricamente tal plan, sabiendo que el mercader siempre cierra la puerta para monopolizar a nuestro héroe. Sian apareció por el ruido, descubriendo la escena clandestina. Eleanor, con olfato de sabueso, detectó aroma a chocolate y exigió dulces. Se unió al grupo, preguntando cómo diablos sabían de su antojo. Mientras el mercader inventaba una excusa, Shan reveló que era el instinto. Todos sentían las emociones y pensamientos del Omega, con quien compartían un vínculo tan profundo. Tímidamente, el caballero mencionó que él también preparó chocolate para su amado amo. El duque se apresuró a confesar que incluso él había horneado un lote, aunque planeaba entregarlo por la mañana. Grey interrumpió el momento conmovedor dirigiéndose a sus rivales, advirtiendo que, si seguían así, su imagen ante el Omega caería en picada. Acto seguido, el mercader alzó una caja de dulces preguntando qué hacer. El dueño del mercado negro enfatizó el dilema. Ahora había 3 tipos de chocolate. Eleanor dijo que no había problema, él podía sacrificarse y comerlos todos. Grey declaró que la avaricia en una persona es algo bueno y hasta adorable. Luego, decretó que mientras el niño no naciera, e incluso después, todo debía repartirse con justicia, sueño, comida y hasta el tiempo con el heredero. El mercader concluyó que esta vez también tendrían que compartir los dulces. Los demás alfas aceptaron la lógica de Grey, ignorando las quejas de Eleanor. Fenrir, con su habitual arrogancia, le recordó al mercader y al caballero que debían agradecerle por permitirles estar ahí. Nuestro protagonista se sorprendió al darse cuenta de cuánto disfrutaba el sabor de aquellos dulces divinos. Grey, siempre observador, notó que Eleanor comenzaba a liberar feromonas cargadas de puro placer. Y así, con ese dulce sabor en los labios, el día llegó a su fin y las hojas del calendario cayeron hasta que pasaron 5 meses. Ahora tenían un pequeño cacahuate entre ellos. Los 3 posibles padres no podían apartar sus miradas llenas de adoración de esa cosita preciosa. Lo llamaban su pequeño ángel, jurando que era la viva imagen de Eleanor. Pero nuestro héroe suspiró. Ni siquiera el médico podía descifrar de quién era hijo solo por su apariencia. La prueba de paternidad era inminente. Fenrir, con su habitual arrogancia, le pidió a Eleanor que no temiera, insinuando que la sangre del duque corría por esas venas. Sion, leal como siempre, declaró que ver a ese niño en brazos de su maestro era suficiente milagro para él. Grey, por su parte, argumentó que incluso sin papeles de por medio, podían afirmar que esa criatura era indudablemente suya. De pronto, golpes en la puerta rompieron la idílica atmósfera. El médico solicitaba permiso para entrar. El hombre traía la verdad en sus manos. Los resultados estaban listos. El aire se volvió pesado y todos los presentes se tensaron, conteniendo el aliento ante el veredicto. Pero el silencio se rompió en un estruendo de incredulidad. Al descubrir que el bebé pertenecía a los 3 alfas,
Eleanor, aturdido, fue el primero en preguntar cómo era eso posible. Incluso el estoico Fenrir perdió la compostura, exigiendo respuestas al doctor con voz temblorosa. ¿Es esto una broma? ¿Realmente puede ser? El médico confirmó la impactante noticia, explicando que durante el periodo más sensible del omega, este recibió una cantidad excesiva de material biológico de varios alfas. El doctor no descartó la posibilidad de que el instinto primitivo del omega interviniera para preservar los mejores genes de cada uno, provocando así una mutación genética milagrosa. Gray, rápido como un zorro, exclamó que sería maravilloso continuar con tal práctica. El mercader aseguró que sería un padre ejemplar y que sus hijos serían sin duda los más lindos y fuertes del mundo. El duque, indignado ante la audacia de Gray, soltó una réplica mordaz. No me sorprende tu actitud. Eres un simple mercader que siempre busca sacar ventaja antes que nadie, pero Gray no se quedó callado en su defensa, afirmando que la vida le enseñó a ser un orgulloso oportunista. Fenrir contraatacó, declarando que él sería un padre superior a cualquiera, pues su hijo heredaría el estatus y la autoridad absoluta de la familia ducal. Gray, con una sonrisa burlona, cuestionó de qué servía eso, y aseguró que el duque ya estaba perdiendo la batalla contra él. Fenrir, con la paciencia al límite, le preguntó al mercader si le parecería normal perder su derecho a opinar en ese mismo instante. Sion, harto de escuchar esta ridícula esgrima verbal entre el noble y el comerciante, les ordenó cerrar la boca, advirtiendo que sus gritos asustarían a la inocente criatura. Eleanor, agotado, decidió que era hora de dormir al bebé y le ordenó a la niñera que sacara a esa jauría de hombres de la habitación. La mujer obedeció al instante. Ahora, los tres padres novatos estaban parados en el pasillo, con el ceño fruncido y sumidos en sus propios pensamientos. El silencio fue interrumpido por la aparición del vicecapitán, quien buscaba a Sion para recibir nuevas instrucciones. Los caballeros planeaban crear un escuadrón de élite exclusivo para la seguridad del señor Eleanor y el pequeño heredero. Sion le pidió a Roger que reclutara gente talentosa, de confianza inquebrantable y con familias que proteger. Fenrir, por su parte, llamó a su asistente y ordenó reunir a todos los sabios del imperio, prometiendo la mejor recompensa a quienes se convirtieran en maestros de su hijo. El duque también ordenó a los sirvientes que cuidaran de nuestro héroe, poniendo a su disposición a los mejores médicos del imperio para una atención constante. Cuando el caballero y el duque se retiraron, Gray miró hacia un rincón oscuro y ordenó a las sombras emerger, esa presencia invisible. Era el asistente del mercader, quien controlaba la situación desde las tinieblas. Gray le indicó que siguiera comprando objetos raros y exóticos dignos de nuestro héroe, y añadió, con un brillo en los ojos, que ahora debían centrarse en tesoros que el bebé amaría sin falta. Así concluye el arco principal de esta historia. Pero no se vayan, ahora nos sumergiremos en las divertidas anécdotas de estos 5 coloridos personajes. El siguiente protagonista es el pequeño bebé, quien decidió poner a prueba sus pulmones gritando a todo volumen para llamar la atención de los adultos. Por cierto, bautizaron al niño como Lionel. Eleanor corrió a calmarlo, tomándolo en sus brazos para arrullarlo con inmensa ternura. Los tres padres observaban la escena en silencio desde un costado. Nuestro héroe, por su parte, notó mentalmente que últimamente perdía el control de sus emociones sin razón aparente. Eleanor sugirió que tal vez se debía a que recientemente los alfas liberaban feromonas con demasiada frecuencia. Fenrir se acercó al bebé y le advirtió a Eleanor que si seguía cargando a Lionel, sus brazos colapsarían. El duque se ofreció caballerosamente a cargar al bebé. Gray se apresuró a buscar un juguete para distraerlo, mientras Sion sugirió que lo más probable era que Lionel tuviera hambre. El duque, mientras tanto, decidió que el bebé simplemente se había ensuciado y por eso estalló en llanto. Uno de los papás propuso traer un pañal limpio, pero Lionel volvió a romper en llanto con tal fuerza que espantó a los pájaros, que descansaban en el árbol más cercano. Como resultado, Eleanor llamó al médico para que le explicara qué le pasaba al bebé y por qué lloraba la mayor parte del tiempo. El doctor respondió que el niño estaba perfectamente sano, lo que trajo un alivio indescriptible al corazón de nuestro héroe. Eleanor confesó que estaba muy preocupado porque el llanto del bebé no cesaba. El médico, pensativo, sugirió que tal vez esto estaba conectado con las feromonas. Ante la mirada interrogante de Eleanor, el doctor explicó que pronto tendría un periodo de malestar, y al parecer
El niño sentía la inestabilidad en las feromonas de los alfas. Nuestro héroe se alarmó y comenzó a interrogar al doctor con urgencia. Al preguntarle cuándo comenzaría todo, el hombre respondió que no podía asegurarlo. Sin embargo, advirtió que el destino podría desatarse tan pronto como la próxima semana. Poco más tarde, el pequeño Lionel cayó profundamente dormido en la cama de Eleanor. Esa noche, el bebé descansaba con una paz absoluta. Nuestro héroe se sorprendió al pensar que habían pasado tantos días, y su cuerpo estaba tan débil que ni siquiera podía mover un dedo. El duque miró a Eleanor y declaró con firmeza que su tiempo de enfermedad había terminado. Gray, asintiendo, confirmó las palabras de Fenrir y añadió que, en su vida de comerciante, había escuchado tantas tonterías que ya había aprendido a reírse de tales absurdos. Entonces Sayan entró en la conversación suplicando a Eleanor que comiera. Nuestro héroe, abrumado, pidió a todos que lo dejaran solo porque realmente se moría de hambre y quería devorar todo. El caballero se alegró de poder complacer a su amo y prometió traerle lo que necesitara. Como era de esperarse, ninguno de los elfos quería salir de la habitación. El comerciante y el caballero desviaron toda su atención hacia Lionel, quien ante sus ojos era una verdadera ternura. Mientras tanto, el duque intentaba alimentar a Eleanor, notando con cariño lo hambriento que estaba. Fenrir celebraba internamente poder dedicarle tiempo a nuestro héroe, mientras ese par de tontos peleaba entre sí por la atención del niño. De pronto, Eleanor pensó que el pasado habría sido muy diferente si hubiera reconocido la verdad antes de tomar aquella decisión extrema. Nuestro héroe reflexionó que jamás imaginó que llegaría el día en que cuidarían de él con tanta dedicación y amor. Eleanor quería agradecer a Fenrir, Cian y Gray por sus atenciones, así que los miró con dulzura y les dijo que los tres eran su gran apoyo. Gray no pudo soportar tanta emoción y exclamó que debían repetir esa misma muestra de afecto inmediatamente con el niño, alegando que de repente sentía unas ganas locas e incontrolables de hacerlo.